Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM Light y la receta de hoy es berenjenas en salsa de tomate. Hoy una receta de chuparse los dedos, una receta que no podemos parpadear de lo rápido que se prepara. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos ¡manos a la obra! Y mirad si es rápida esta receta, que ya tenemos que elegir desde el principio el recipiente que vamos a llevar al horno. Una vez lo hemos elegido, vamos a añadirle 500 gramos de salsa de tomate. La salsa, la que a nosotros más nos guste. Yo, por ejemplo, lo que estoy utilizando es casera y esta receta la tengo en Recetas de Casa LM. Pero para que os sea más fácil, por si queréis ver cómo se prepara, os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción y también en el primer comentario. Y como acabáis de ver, aquí tengo una berenjena. La tengo bien limpita porque voy a utilizar su piel. Si no os gusta la piel de la berenjena, perfectamente en este momento la pelamos y listo. Yo solamente le voy a cortar la parte de atrás y la voy a cortar también a la mitad, así como estáis viendo, pero a lo largo. Ahora, la cantidad va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos. ¿Que necesitamos más de una berenjena? Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es cortarla en rodajas de aproximadamente de 1 a 2 centímetros. Esto también va a ser un poquito a nuestro gusto. Vamos cortando rodajas. Una vez hemos cortado las rodajas, ahora lo que vamos a hacerle es aportarle un poquito de sabor, con un poquito de ajo granulado y un poquito de orégano. Separo así un poquito las rodajas para que le caiga a cada una de ellas. Comenzamos con el orégano. Nada, con un poquito es suficiente, porque también le va a aportar mucho sabor la salsa de tomate. Y por eso os digo que elijáis la que a vosotros más os gusta, porque la salsa de tomate que hayáis elegido es el sabor que le va a añadir a la berenjena. Añadimos el ajo granulado, como os comentaba, un poquito en cada rodaja. Y ahora lo mismo lo vamos a hacer con la sal. Sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Vamos a añadir un poquito a cada una de las rodajas. Y cuando este paso ya le tenemos, tan fácil como construir otra vez o reconstruir otra vez la berenjena y colocarla en la salsa de tomate. La colocamos, la llevamos a la salsa de tomate y tan fácil como lo que estamos viendo, ¿habéis visto? Esa es la dificultad de la receta, nada, cero, y está buenísima. Colocamos así un poquito en la salsa de tomate si hiciera falta y vamos a volver a repetir el mismo paso con la otra mitad de la berenjena. Cortamos rodajas de aproximadamente 1 centímetro o 2, eso va a ser un poquito a nuestro gusto. Volvemos a repetir el mismo paso con el orégano, el ajo granulado y la sal. Una vez ya la tenemos, volvemos a colocar, volvemos a llevarla a la salsa de tomate, colocamos si hiciera falta. Y una vez ya la tenemos, ahora lo que vamos a añadirle es un poquito de aceite de oliva a cada mitad de la berenjena, un poquito por encima, así como estáis viendo. Ahora, que queréis cambiar el aceite de oliva por otro tipo de aceite que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa, perfectamente lo podéis hacer. La llevamos al horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo aproximadamente unos 40 o 45 minutos. Transcurrido el tiempo, como quien dice, ya la tenemos cocinada, pero para terminar vamos a añadirle un poquito de queso rallado. En este momento podéis añadir el queso rallado que a vosotros más os guste. Yo, por ejemplo, estoy añadiendo un queso rallado light. Un poquito más y ahora de nuevo me lo llevo al horno. Nada, lo justo que funda así un poquito el queso y gratine. Y mirad, después de 10 minutos más, aquí ya las tenemos. Mirad qué maravilla. Cómo hierve, el olorcito que suelta, lo jugosas que quedan. Impresionante. Por eso os decía que es una receta que lo tiene todo. Es fácil, es rápida. Llegas en un plis plas, cortas, metes en el horno y listo. Vamos a emplatar. Cogemos así toda la porción y es que para emplatar queda de maravilla. Para mi parecer, que lo queréis acompañar con alguna proteína, perfectamente lo podréis hacer. Yo cuando hago este tipo de platos lo hago como plato único. Mirad, el quesito fundido, un plato cargado de sabor, la berenjena súper tierna. Mirad qué tierna, es que se deshace, mirad. Es que esto es una explosión de sabor en vuestra boca.
fácil, rápido, saludable. Mirad qué delicia. A ver, que empujo un poquito, me ayudo con el cuchillo, porque quiero mostraros cómo queda el bocado un poquito más cerca. Y es que es espectacular. Ya os digo que lo queréis acompañar, por ejemplo, con alguna proteína, perfecto. Que lo queréis acompañar también, por ejemplo, con un poquito de arroz, también ideal. Es que combina con muchísimas cosas este plato. Con carne igual. Es que es perfecto. Mirad qué maravilla. Buah, buah. Esto es un disfrute mientras que estás comiendo. Mirad qué maravilla, un poquito más cerca, la berenjena súper tierna, esto te lo llevas a la boca y es que se deshace. Nada, una receta que como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.